Estamos de vuelta en Cátedra Médica hoy conversando con el doctor César Zapata sobre escalada de violencia en República Dominicana. Recordarles nueva vez que usted puede hacer contacto con nosotros en cabina a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor César Zapata, esta mañana mientras revisaba los medios de comunicación a través de las redes sociales, encontré la noticia de una madre que le había quitado la vida a su niña de 9 años ahorcándola. Y no deja de sorprenderme y no deja de estremecerse mi corazón cuando yo veo noticias como esta. Me gustaría que usted, como doctor en psicología, nos pudiera explicar desde el punto de vista psicológico justamente qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que puede cometer estos actos de violencia con frialdad, sin siquiera tomar en cuenta que está realizando este acto de violencia contra una persona a quien amas, un hijo. Háblenos un poco sobre esto, doctor César Zapata. Mira, hay muchos diagnósticos posibles. A mí no me gusta etiquetar cuando son casos concretos y no he tenido la oportunidad de tener a la persona como paciente. Incluso he criticado mucho que eso ocurre en los medios, donde se colocan muchas etiquetas sin conocer el caso a profundidad, ni siquiera un peritaje forense sobre el caso. Pero sí te puedo decir que es más frecuente de lo que quizás sale en los medios, la práctica de la violencia intrafamiliar, más allá del problema de género. Y hay muchas variables. Te voy a dar este dato. Las sociopatías o los trastornos psicopáticos aparecen con más frecuencia en los varones. Es decir, los hombres tienden a predominar en ese rango, en ese triste rango de esa patología de la personalidad. Pero en las mujeres se da un trastorno que, que se llama trastorno límite de la personalidad o limítrofe, donde uno de los elementos principales puede ser la violencia eh, extrema e incluso autoinfligida, o sea, pequeñas heridas, amenazas de suicidio, etcétera, y violencia contra las personas de su entorno cercano. Eso ocurre lamentablemente sin que haya pronósticos, sin que haya mecanismos preventivos, sin que hayan estudios, etcétera. Yo creo que la cenicienta de salud pública es la Dirección Nacional de Salud Mental. Ahora que se va a discutir una nueva ley de salud mental, creo que hay ese problema. Y creo también que está el problema medicamentoso, en el que se piensa que la solución es aplicar medicamentos, fármacos, psicofármacos. Pero el psicofármaco es eficaz para tú reducir determinada sintomatología y poder realizar una intervención psicoterapéutica más exitosa. Y obviamente es ex post facto, después que ya el hecho ha ocurrido. Lo que queremos es buscar mecanismos de prevención. Por eso en esta conversación comenzamos diciendo que era importante definir estas cosas para poder entonces luego estudiar a fondo y preguntarnos cuáles son los recursos para prevenir con los que cuenta la sociedad dominicana, en este caso particular la nuestra. También hay otro detalle con las damas, que tampoco se estudia. Yo recuerdo que el doctor Manelik Salazar, cuando yo llegué de Estados Unidos, le decía, mire doctor, yo quiero trabajar con los ginecólogos para identificar esta patología y quizás poder hacer terapias de grupo. Y él decía, no, hombre, eso con 40 días con un pañuelo amarrado en la cabeza y unas medias que la caliente y una sopa de pollo que le hace la mamá, eso no ocurre aquí en Dominicana, eso no se da en Dominicana. Pero lamentablemente, a pesar de la broma del doctor, sí se da en todas las culturas, que es la depresión posparto. La depresión posparto. Yo tristemente tuve a una persona muy cercana a mí que dejó caer de un cuarto piso a una criatura recién nacida, en un estado de crisis producto de la depresión posparto. La tasa posible de mujeres que padecen la depresión postparto es más de un 50%, mucho más. Algunas lo logran manejar, otras necesitan asistencia, otras tienen el apoyo realmente de la sopa que le hizo la madre y de la presencia de sus familiares cercanos, pero todas viven las sintomatologías de la depresión postparto sin que haya una respuesta en República Dominicana, ni siquiera un estudio
sobre el fenómeno y mucho menos mecanismos para prevenir posibles daños que genera este trastorno. Y César, ahora que tú mencionas la depresión posparto, había visto una vez con el tema del aborto que hay también una depresión post-aborto y que en Sí, Estados Unidos o en Finlandia habían contabilizado y que por alguna razón las mujeres que pasan por este proceso en el término del año, en el transcurso del año, tienen más probabilidades de fallecer que una mujer que haya seguido su curso normal. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? mira, es un tema que lamentablemente no conviene a la agenda del feminismo y la reacción rápida es comenzar a negarlo, pero en verdad no es una simple depresión, es una muy compleja depresión, una fase de un trastorno más complejo, la depresión, porque en este caso es una pérdida fundamental que se vive como un gran duelo. Aquí hay una especialista, una colega especialista en duelo, que probablemente conoce en detalle estos elementos. La mujer que tiene una pérdida, sea voluntaria o por razones médicas o por lo que fuere, no importa. O sea, todo el otro discurso social de si la violación, las tres causales, etcétera, eso está bien, pero la va a vivir como una pérdida. Es decir, va a ser un proceso de duelo grave y hará en una etapa de caída depresiva que si no tiene la asistencia pues también tiene una reducción de su esperanza de vida, porque la gente que vive depresión mayor tiende a afectar su sistema inmunológico gravemente, a propósito de que tenemos una pandemia vírica. Los virus encuentran mayor posibilidad de afectar a una persona si la persona tiene una caída del ánimo. De hecho, lo que se llaman virus oportunistas se debe justamente a eso, que aprovechan una caída del sistema inmunológico del sujeto para afectarlo. Eh, Cualquier persona que me está escuchando sabe que, por ejemplo, los herpes, el herpes simple, tiende a presentarse cuando la persona tiene cambios bruscos en su estado de ánimo. Sin embargo, seguimos ausentes los psicólogos de una posibilidad de trabajar de manera sistémica, de manera integral a los pacientes, en verdad, a las personas que presentan problemas orgánicos que pueden tener correlatos psicológicos. Entonces, sin duda alguna que las pérdidas, la interrupción del embarazo, sin importar si es quirúrgico, accidental, voluntario o no voluntario, como quiera, va a afectar el estado de ánimo de la mujer como una pérdida. Toda pérdida genera duelo y todo duelo tiene una fase de depresión. Doctor César Zapata, el tema de la violencia genera dos condiciones. Está este ente que producto de condiciones sociales, falta de oportunidades, falta de consecuencias a lo que hacen, decide delinquir y del otro lado está el ciudadano que es víctima de estos actos de violencia y como consecuencia es un ciudadano que vive lleno de ansiedad, lleno de miedo. ¿Cómo puede este ser que ha decidido ser una persona útil a la sociedad, manejar estos sentimientos frente a la escalada de violencia que vivimos en nuestro país? Esa es una excelente pregunta. Lo primero es que hay una serie de mecanismos para mantenerse, digamos, alerta y despierto, pero no con miedo. Lo primero que debemos trabajar es el miedo, sobre todo el miedo extremo. Obviamente hay que tomar precauciones, hay que estar alerta, hay que saber que vivimos en una sociedad que también tiene otros factores, que son el aumento del número de personas por metro cuadrado, que es también un estimulante de violencia, el hecho de que también tengamos un crecimiento rápido, hay más violencia en las metrópolis, las grandes ciudades los pueblos, eso es también estudiado psicosocialmente. Entonces, hay que entender que la violencia es inevitable. Lo que se puede es, digamos, mitigar, pero donde quiera que hay grupos humanos, habrá brotes de violencia. Por consiguiente, el ciudadano que trabaja, el ciudadano que lleva a sus hijos a la escuela, etcétera, más despierto, más alerta, más precaución, no confrontación, ese es un elemento fundamental. Todo ser humano es lógico que reaccione ante un problema, por ejemplo, de una colisión de vehículos, pero lo primero que hay que hacer es pensar dos veces, pensar la segunda vez. La primera respuesta emocional es lógica, pero hay la posibilidad de pensar
una segunda respuesta para evitar la confrontación, no confrontación. Esto, no dejar que la violencia le elimine su capacidad para interactuar, pero debe interactuar en una zona de seguridad y con sujetos conocidos. No dejarle la ciudad al delincuente, debe ocupar su ciudad, debe salir, debe ir al cine, debe llevar a su familia a un evento, pero manteniendo, digamos, las precauciones del lugar. Sin embargo, no dejar que el miedo le inhiba sus actividades normales, porque también el recreo y la posibilidad de interactuar con otros es importante para la salud psicológica del individuo, y no podemos permitir que nuestra ciudad sea propiedad del delincuente. Actuar, pero actuar con la debida precaución y con los controles que todos los humanos tenemos. Lo que pasa es que alguien tiene que decirnos que tenemos un dispositivo que conoce muy bien el doctor Amaury, que está en el lóbulo prefrontal, que me permite manejar adecuadamente mis respuestas emocionales. Hoy conversamos con el doctor César Zapata el tema escalada de violencia en la República Dominicana. Recordarles que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 809-682-9850, 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Llame, coméntenos cómo maneja usted, por ejemplo, el tema que hemos acabado de poner sobre la mesa de el miedo y la ansiedad que generan los niveles de violencia a los que estamos siendo expuestos en este momento en nuestro país. Doctor, en este espacio, pues la prioridad es trabajar la prevención. Vamos a recibir las llamadas de la audiencia y luego vamos a hablar de cómo puedo yo identificar un perfil violento desde la niñez y trabajarlo para evitar que sea un ente que dé problemas a la sociedad en lo adelante. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días. Que habla una persona que fue víctima de mucha violencia, de violación, de cosas que no te puedo enumerar ahora. Yo tengo 60 años, yo he pasado por muchas situaciones difíciles. Soy una persona del campo. Mi mamá me regaló a una persona, y esa persona que me crió me violó. Me quedaron ahí obligados. Pues, mi mamá, yo no sabía quién era mi mamá. Yo pensaba que ella era mi tía. La señora que me crió era mi tía, hermana de mi mamá. Entonces esa persona, cuando yo conocí a mi mamá, le dije lo que me estaba pasando en esa casa, y ella me dijo que yo no quería estar ahí, que yo estaba bien, que ellos eran ricos, que ellos me tenían bien. Pero yo le dije lo que me estaba pasando y nunca ella me hizo caso. Mi mamá tiene 3 años que murió. Ella se enfermó y yo nunca tuve una relación con ella, nunca la tuve. Y yo fui al hospital, duré una semana con ella, y yo le tenía tanta rabia a mi mamá y tanta cosa por lo que yo pasé, que yo me daba hasta vergüenza. Yo le hablaba mal, mi mamá estaba ahí y me dio un ACV. Y entonces eso me dio tan duro. Yo sabía que yo pasé tanta cosa y ella lo sabía. Mira, eso no es fácil, pero yo eso lo he superado. Yo tuve problemas psiquiátricos, estuve en el internado, me dieron los choques, esto que me dan y cosas. Pero te digo que pasé muchas situaciones. Entonces ahí tengo un hijo más pequeño, está preso, soy muy violento, tuvo cosas, situaciones de eso. No la pasé fácil. Muchísimas gracias por llamarnos y contarnos su situación, doctor. Y mire, esta persona que llama tiene 60 años y está arrastrando toda esta situación de violencia a la que se expuso durante su niñez, quizás su adolescencia. Esto le está afectando todavía ya es un adulto mayor, tiene 60 años. ¿Cómo puede una persona manejar estas situaciones, doctor César Zapata? Bueno, solidaridad con ella, ante todo, es un drama tristemente muy repetido en este país. Las mujeres víctimas de violencia sexual, víctimas de violaciones que generalmente se dan por el pariente cercano, tristemente, va desde el vecino hasta el propio padre, genera muchísimos trastornos, pero sobre todo uno en particular. No vamos a poner la etiqueta a la señora, lo que vamos a decirle es que realmente este problema se atenúa con el tiempo. Qué bueno que ella fue a recibir terapia. Se atenúa con el tiempo, pero no se resuelve.
Es un trastorno de personalidad donde queda marcado el sujeto de por vida. Todavía a ella le falta trabajar su odio, su rabia hacia la figura de la madre, le falta trabajar eso. Y le falta trabajar también al interior de su familia, porque generalmente las mujeres que vienen de familias donde ha habido abuso y violencia de ese tipo terminan también teniendo familias desarticuladas por un problema de la repetición del vínculo. Tenemos la tendencia a repetir los elementos de los vínculos patológicos. Y generalmente los hijos pues terminan en ese sistema, en ese olón, en ese sistema en el que vuelve a repetirse de alguna manera ese ciclo de violencia. Yo creo que ella debe seguir asistiendo a terapia. Pienso que debe hacer, si quiere seguir con la psiquiatría, perfecto, pero debe hacer psicoterapia junto con la psiquiatría. Hay algunos modelos de psicoterapia muy específicos para ese tipo de problemas. Y repito, es un caso mucho mayor, más repetido de lo que pensamos. Les puedo decir que en el sur de la República hay una práctica que se puede ver incluso por los apellidos, donde se ha casi normalizado que personas cercanas, incluyendo padres, violen a las niñas. Cuando una figura de autoridad viola, la niña tiende a culparse. El primer elemento a trabajar con esa señora es el sentimiento de culpa, ahora proyectado hacia la madre, pero ella lo ha vivido en ella misma. En vez de culpar al agresor, se culpa a la víctima, lo que implica una revictimización que va generando problemas a lo largo de la vida y que hay que resolver. Como dije, atenuar, ¿verdad? Con los años se atenúa, pero no se termina de resolver del todo. Ella tiene pendiente trabajar su situación con la madre. El perdón a la madre implicaría también un autoperdón, un reconocimiento de la víctima. Hay que identificar a la víctima y luego identificar al victimario, al agresor. La responsabilidad es del agresor, no de la víctima. Eso es importante para las mujeres que han sido abusadas como ella. César, el manejo de este tipo de situación está coordinado entre psiquiatra y psicólogo, o hay solapamiento entre uno y otro? Desafortunadamente, la salud mental sigue trabajando aquí en compartimentos estancos. Hace poco, en la Z, me invitaron a participar en un panel para establecer quiénes deben dar la licencia de porte y tenencia de armas. Yo, evidentemente, dije los psicólogos, pero me decían, a los psicólogos porque tú eres psicólogo. No, los psicólogos porque son por naturaleza los evaluadores. Claro. ¿Verdad? Y si yo hago una evaluación y determino que el nivel de trastorno necesita la intervención de un psiquiatra, entonces el referimiento, pero lamentablemente no hay referimientos, ni tampoco hay trabajo conjunto. Yo tuve que salir de este país para darme cuenta que yo podía trabajar con un psiquiatra. Todavía siendo estudiante, yo tenía un psiquiatra, Jean Bastian, que veía a la paciente, me la enviaba. Yo tenía, por ejemplo, a ponerte un caso cualquiera, depresión mayor. La depresión mayor lleva medicación, pero él manejaba la cantidad de medicamentos, que también aquí escuché que no se le podía bajar a la medicación. Eso no fue lo que yo viví allí. La dosis era manejada en función del historial que yo iba manejando en la terapia. Es decir, las notas de progreso mías semanal llegaban a manos del psiquiatra y el psiquiatra establecía si mantenía la dosis, la disminuía, etcétera. Es decir, si la persona estaba en remisión parcial, remisión total, recidivante, en la condición en que tuviera, se manejaban las dosis de medicamentos. Por tanto, había una comunicación permanente entre el psicólogo y el psiquiatra para trabajar juntos en un caso. Doctor César Zapata. Lamentablemente aquí no funciona así. Nos quedan ya 2 minutos de programa y me gustaría que en este tiempo pues usted pudiera hablarnos de la prevención, qué hacer, qué medidas tomar desde el gobierno. Usted ha dicho, la salud pública es la salud mental es la cenicienta de salud pública. ¿Qué hacer para que esto sea diferente y pues se vea reflejado en una sociedad menos violenta? Lo primero es que el gobierno, así como creó una comisión para trabajar el tema de la pandemia, urge crear una comisión
multidisciplinar para discutir sobre el problema de la salud mental, el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto que una persona deje de trabajar, de producir o muera o esté lesionada, en términos de la inversión en hospitalaria, etcétera. El impacto que tiene en el funcionamiento de la sociedad, el impacto que tiene en la familia, el impacto que tiene a nivel individual. Es decir, un grupo de profesionales que puedan discutir y presentar una propuesta concreta al presidente de prevención de la violencia, no de punición, porque eso ya digamos que se ha avanzado suficiente. A nuestros hijos, una supervisión, no puede haber una formación de una mente en ciernes si no hay un modelo, no hay alguien que la modele. No quiere decir un dictador, pero sí tiene que haber una figura de autoridad. Que no le permitamos aprender a la violencia como si fuera un mecanismo o una manera para resolver sus problemas. Que no le permitamos eso a nuestros hijos. Que no le permitamos a nuestros hijos que normalicen las inconductas, que lo vean como una cosa correcta, que es lo que le venden los medios en las redes sociales. Que no piensen que el mundo es un lugar en el que para ocupar un espacio tienes que ser necesariamente violento, ocuparlo no por tus méritos y logros, sino porque tú empujes al otro. Aprender a confiar en el otro, a vivir en sociedad, aprender a manejar sus dificultades, volver a las escuelas con los valores y los principios que antes estaban en la currícula, involucrar a los niños en actividades que lo alejen de la violencia, involucrar a los niños con modelos que también permitan que lo alejen de la violencia y, por supuesto, educarlos para nueva masculinidad, que ese es un proyecto importante que quizás podamos discutir en otro programa. Una nueva masculinidad, que puedan expresar sus emociones, que puedan controlarlas, que puedan canalizar sus emociones de manera adecuada y que sepan que ser un hombre macho, masculino, no significa ejercer violencia contra nadie. Definitivamente. Mil gracias, doctor César Zapata, por este programa tan interesante que ha desarrollado hoy aquí en Cátedra Médica. Será hasta mañana cuando nos reencontremos 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.